Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa de catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, queridos niños, vamos a aprender tantas cosas lindas, pero para eso tenemos que estar atentos, la orejita, sí, queridos chicos, para escuchar todo lo que nos va a decir Jesucito hoy en este día de catequesis. Axel, ¿cuál es el tema del día de hoy? El tema del día de hoy es el Día del Señor. Muy bien, el Día del Señor. Este es el tema que hoy nosotros vamos a reflexionar y vamos a conocer y le vamos a escuchar a Jesucito, a ver qué significa el Día del Señor, queridos niños. Vamos a repetir entonces cuál es el tema del día de hoy. Entonces, el Día del Señor. Eso es lo que tenemos que repetir y tenemos que saber, queridos chicos, porque todos juntos hoy entonces vamos a estar así atentos y vamos a procurar hacer un lindo programa de catequesis. Y como siempre nosotros escuchamos primero la palabra de Dios, desde donde nosotros aprendemos y sabemos lo que significa el Día del Señor. Vamos a estar muy atentos y vamos a escuchar, como siempre, desde la Biblia, queridos chicos. Escuchamos a nuestras compañeras que nos leerán la palabra de Dios. Programa 1. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces el rey dirá a los que están a su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino que ha sido preparado para ustedes desde el principio del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y ustedes me dieron de beber, fui forastero y ustedes me recibieron en su casa, anduve sin ropas y me vistieron, estuve enfermo y fueron a visitarme, estuve en la cárcel y me fueron a ver. Entonces los justos dirán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o sin ropa y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey responderá: en verdad les digo, que cuando lo hicieron a alguno de los más pequeños de estos de mis hermanos, me lo hicieron a mí. Dirá después a los que están a la izquierda: malditos, aléjense de mí, y vayan al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me recibieron en su casa, estaba sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo y encarcelado y no me visitaron. Estos preguntarán también: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, desnudo, forastero, enfermo, encarcelado y no te ayudamos? El rey les responderá: en verdad les digo, siempre que no lo hicieron a alguno de estos más pequeños, ustedes dejaron de hacérmelo a mí. Y estos irán al suplicio eterno y los buenos a la vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor, porque nosotros sabemos que Jesús nos quiere mucho y tenemos un día especial porque Dios actuó en nuestra vida. Dios actuó verdaderamente, hizo cosas maravillosas para nosotros. Muy bien, queridos niños, ahora nosotros, como siempre, vamos a tener nuestra Biblia, vamos a tener un cuadernito para poder anotar todo y saber lo que significa el Día del Señor. Vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque.
Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. ¡Mira! ¿Ah? Cierra los ojos, no se puede mirar el ángel destructor del Señor. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Llegó la medianoche. El ángel de la muerte mató a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, los primogénitos de los más adinerados y de los más pobres y todo primogénito de las bestias también. Egipto quedó enlutado. ¡Es el viento! ¡Despierta! ¡No! ¡No! ¡Está muerto! ¡Anubis, devuélvenos a nuestro hijo! El viento portador de infortunio se llevó las almas de los primogénitos egipcios muertos. ¡Señor! ¡Señor! ¡Su hijo mayor se está muriendo! El faraón se levantó rápidamente y corrió a la cama de su hijo. Allá, en su habitación, encontró a los criados, la corte y la reina que ya habían llegado. Todos lloraban. Angustiado, pero con la esperanza en su corazón de que no fuera demasiado tarde, el afligido faraón preguntó: ¿Qué sucedió? ¿Está dormido? No, su alma ya salió de su cuerpo. No puedo luchar contra un dios. Mi hijo. Divina Isis, Neftis, reciban al hijo del faraón. No, no. No. No hay casa sin llanto, Señor. Todos los primogénitos de su tierra van hacia el reino de la oscuridad. Todos, Señor, un viaje sin regreso con su heredero. Esto es sin duda trabajo del Dios de Moisés y Aarón. Profesor, llámalos, convócalos. ¿Ahora, Señor? Así es, ahora. Los guardias fueron a llamar a Moisés y a Aarón como ordenó el faraón. El faraón nos llama. Y una vez más, Moisés y Aarón cruzaron el umbral del suntuoso palacio del faraón. Pero esta vez, en lugar de hacerlo por orden del Señor, lo hicieron por voluntad del rey de Egipto. El faraón, sentado en su trono dictándole a un joven escribiente, parecía no estar afectado por las muertes. Moisés y Aarón entraron al vestíbulo del trono. El faraón no los miró. Los dignatarios, sin embargo, los miraron con preocupación y temor. Moisés y Aarón siguieron caminando y cruzaron el vestíbulo para acercarse más al trono. El faraón siguió impertérrito.
Más cerca del trono, Moisés y Aarón se detuvieron y observaron el rostro del faraón, tratando de entender la razón de su llamado. Pero su expresión y las arrugas amargas alrededor de su boca solo denotaban aflicción y profunda angustia por el reciente infortunio de Egipto. De pronto, ¡salgan ahora mismo del reino de Egipto! Ustedes, profetas e hijos de Israel, ¡fuera! Vayan a servir al Señor su Dios como dijeron que lo harían en donde quieran. Llévense su ganado y todo lo que tengan y váyanse inmediatamente. Si los obligara a quedarse más tiempo, nosotros los egipcios estaríamos condenados. Váyanse lo más rápido que puedan, mensajeros de infortunio. ¡Perversos, perversos! Váyanse, salgan de Egipto y llévense con ustedes a su Dios, ese Dios letal y funesto. ¡Bendito seas! ¡Sí, bendito seas, Jehová! Que el nombre del Santísimo Jehová sea bendito por siempre. ¿Vieron? Finalmente somos libres. el pueblo de Israel se preparó para este gran éxodo. Los hebreos pidieron a los egipcios vestidos y alhajas de oro y plata siguiendo el consejo del Señor. Los egipcios, ansiosos por deshacerse de sus esclavos, se lo dieron todo. Y el pueblo de Israel se preparó para sacar sus pertenencias de la tierra de Egipto. Los hebreos prepararon todos los medios de transporte posibles para irse. Las mujeres envolvieron su masa en hojas antes que se fermentara y la llevaron en sábanas sobre sus hombros. Finalmente, todo estuvo listo para el gran éxodo. ¡Oh, mi espalda! Espera, te ayudaremos. Las mujeres atendían a sus hijos y los preparaban para el largo viaje. Llenaron también enormes cántaros con agua para beber durante la larga marcha hacia la tierra prometida. Finalmente, Moisés dio a los hebreos la orden de partida. Hijos de Israel, hoy según la voluntad del Todopoderoso saldremos hacia la tierra prometida. Este viaje será difícil, pero no temáis y no os descorazonéis, porque Jehová está a nuestro lado y Él no nos va a abandonar jamás. Y así los israelitas, bien preparados, iniciaron su marcha fuera de Egipto. 600,000 adultos y niños también le dieron la espalda al faraón y se fueron a pie hacia Sucot. Allí se encontraron con otra multitud de personas. Después de 430 años de esclavitud, los israelitas finalmente estaban libres para salir de Egipto, y el pueblo del Señor se unió para marchar.
Moisés llevó consigo los huesos de José, quien había dicho a los hijos de Israel: Dios ciertamente os visitará, y subiréis mis huesos de aquí con vosotros. Los hijos de Israel obedecieron a José, hijo de Jacob, llamado Israel por Jehová, y transportaron su cuerpo a la tierra prometida, su última morada. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos enseña tantas cosas lindas. Y por eso el tema, querido Axel, queridos niños, del día de hoy. El tema del día de hoy es el Día del Señor. El Día del Señor es el día en que resucitó Jesús. Por eso se llama resurrexit. Es una palabra que está en latín. Por eso muchas veces, queridos niños, nosotros no sabemos el significado verdadero. Resurrexit. Después nosotros decimos resurrección. Y eso quiere decir, queridos niños, levantarse. Levantarse y mirar siempre hacia adelante. ¡Qué linda es esta explicación del resurrexit, de la resurrección! Y por eso le llamamos el primer día de la semana, que se llama después Día del Señor, domingo. Vamos a escuchar entonces la explicación de este día tan importante. Jesús resucitó en la mañana del domingo. Desde el principio, los cristianos se reunían ese día para escuchar a los apóstoles y celebrar la Eucaristía. Después de 2000 años, nos seguimos reuniendo el domingo, el Día del Señor, para festejar nuestra fe en Jesús resucitado. Fue el día entonces en que resucitó Jesús, y por eso todos los cristianos desde un comienzo comenzaron a reunirse, queridos niños, el Día del Señor, el primer día de la semana, Dominus, que es domingo después para nosotros, de la palabra Dominus. Dominus quiere decir domingo después para nosotros, Día del Señor. Y es el día en que resucitó el Señor. Y por eso todos nos reunimos y todos estamos juntos y le agradecemos a Dios por la vida, por la resurrección y por lo nuevo que nos ofrece. Vamos a seguir escuchando algo más para conocer lo que significa el Día del Señor. El domingo participamos en la misa y descansamos del trabajo para dar gloria a Dios. Lo hacemos participando en la Eucaristía y descansando del trabajo de la semana. Así el domingo es un día para cultivar la fe y para compartir la paz y la alegría, especialmente en la familia. Por eso no vas a la escuela ni se trabaja en muchos lugares. Y necesitamos participar y estar siempre, queridos niños, atentos, porque hay que ir creciendo en la fe, escuchando la palabra de Dios. Primera cosita, escuchar lo que Dios nos dice para que aprendamos y hagamos un camino de resurrección. El Día del Señor, el Dominus, el domingo, es para nosotros un día muy especial. Por eso nosotros descansamos, queridos niños. Le tenemos que dedicar un día especial al Señor para escuchar, para saber, para conocer
lo que el Señor nos pide en un día domingo, es decir, en el día del Señor. Reunirnos, escuchar la palabra de Dios y celebrar la Eucaristía. ¿Qué más, queridos chicos? De esta forma, los cristianos cumplimos el mandamiento de santificar las fiestas en una forma de reconocer que Dios es el Señor de todas las cosas. Y esta es la forma entonces de santificar las fiestas. Santificar significa darle el sentido de Dios. Ahí está, santificamos, lo hacemos santo, queridos chicos. Santificamos las fiestas porque vamos a misa, porque nos reunimos, porque nos congregamos y sobre todo porque vamos a recibir la palabra de Dios y el cuerpo y la sangre de Jesús. Muy bien, queridos niños, nosotros vamos a volver enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Segundo misterio glorioso, la ascensión del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, que nos enseña siempre tantas cosas lindas, la catequesis que Jesús nos trae. Y ahora viene el momento de las preguntitas. Y atendan y respóndanme. Primera preguntita, queridos chicos. ¿Por qué nos reunimos los días domingos? Todos juntos como comunidad, queridos chicos. Nos reunimos los domingos en la iglesia porque Jesús resucitó en la mañana del domingo. Muy bien, porque Jesús resucitó ese primer día de la semana. Y por eso, Día del Señor. Y de ahí viene Dominus, es decir, el Señor. Y de ahí viene la palabra domingo. ¿Por qué nos reunimos los domingos? Porque es el día de la resurrección, el día en que Jesús venció a la muerte. Y nos reunimos a escuchar su palabra y nos reunimos a celebrar, a comer el cuerpo y la sangre de Jesús. Segunda preguntita, queridos chicos. ¿Qué cosa nosotros hacemos los domingos, queridos niños? El domingo participamos en la Santa Misa y descansamos del trabajo para dar gloria a Dios. Participamos de la Eucaristía. Número 1, participar, queridos niños, ir a la misa, encontrarnos como comunidad, escuchar la palabra de Dios. Y sobre todo, esto es importante, además de participar de la misa, además de congregarnos y estar juntos, también descansamos, queridos chicos, en ese día especial. El descanso que significa para nosotros principalmente el estar dispuestos después a celebrar nuestra fe. Por eso el día domingo, Día del Señor, nosotros descansamos, niños, para darle un tiempo a Dios, para agradecerle a Dios, para celebrar al Señor de la vida. Muy bien, queridos chicos, y atención porque ahora viene la tercera preguntita. ¿Cuál es el mandamiento, queridos chicos, que nosotros cumplimos cuando nos vamos a la misa? Cuando nos vamos a la misa, los cristianos cumplimos el mandamiento de santificar las fiestas. Y santificarás las fiestas, queridos chicos. Este es el mandamiento más importante entonces que Jesús nos deja, porque es el día del Señor. Y nosotros nos unimos. Este mandamiento que nos ayuda a nosotros para que recordemos a Dios que nos quiere y que nos ama. Recordemos a Dios que nos llama siempre a un camino de santidad y por eso santificamos las fiestas. Muy bien, queridos niños, ahora vamos a pedir a Diosito que nos acompaña siempre y vamos a rezar la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que la bendición de Jesucito descienda sobre cada uno de ustedes en este día tan especial en que nosotros queremos también santificar las fiestas. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos chicos, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.